Damos gracias a Dios por estar aquí la noche de hoy, como familia del Señor, unidos en un mismo espíritu, en un mismo amor y en una misma fe, que es la de en el Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Así que para la noche de hoy, amada iglesia, les quiero compartir un mensaje muy relevante para la vida del cristiano, pero muy esencial en la vida práctica para cada uno de nosotros. Y el tema de este mensaje se titula Un llamado a la humillación. Para ello vamos a leer el texto base de este mensaje que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer los versos del 5 al 8. Leemos la palabra del Señor para la gloria de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos versos, amada iglesia, vemos el llamado del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, pero también a la iglesia en general, a la iglesia de Jesucristo. Y el llamado es a la humillación. ¿Y por qué esto es de mucha importancia para usted y para mí como creyentes en el Señor o como hijos de Dios? Porque es importante y de mucha relevancia en nuestra vida cristiana. Porque nosotros no podemos tener el mismo sentir al cual Dios nos llama a practicar, el cual hubo en Cristo Jesús, si no hay humildad en nuestros corazones. Sería imposible reflejar a Cristo sin humildad. ¿Pudiera usted imitar a una persona haciendo todo lo contrario a ella? Como por ejemplo, si la persona es amable, pero yo soy rudo o desagradable, no guardo ninguna relación con esa persona. Si la persona es honesta, pero yo miento, estoy totalmente opuesto al carácter de la persona a imitar. Si la persona es bondadosa, pero yo obro en maldad o en perversidad, ¿quién sería yo para asumir que estoy buscando parecerme a una persona bondadosa? Para poder, amada iglesia, tener el mismo sentir de Jesucristo, yo debo estar convencido de quién es Él, de quién es Cristo, para poder practicar lo que Él es. Primero tiene que haber una convicción en mi corazón de quién es Jesucristo para poder practicar lo que Él es. Si no hay convicción, si no tengo una confianza firme en la persona de Jesucristo, se puede entonces imponer mi persona. Y obviamente no así, de esa manera, no va a haber en mí el mismo sentir de Jesucristo. Así que yo tengo que tener una convicción firme de quién es Jesucristo para poder imitarlo a Él para la gloria y honra de su nombre. Amada iglesia, no podemos ver al Espíritu Santo, pero su obra en nuestras vidas sí se puede ver. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y el Espíritu Santo cada día nos conduce a nosotros a reflejar a Cristo a través de nuestras vidas. Si mis acciones no se parecen a Cristo, o sea, si no se refleja en mí su humildad, el gozo, el servicio, la consagración del día a día y mi sujeción al Padre, la vida de oración y el conocimiento de su palabra, puede que esté siendo yo entonces un estorbo
a la obra del Espíritu Santo. Si en mí no se está reflejando estas características, a las cuales el Espíritu Santo de Dios me guía a diario, pues entonces soy yo el que puede que esté siendo de estorbo a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Es por eso, amados hermanos, que Efesios 3, capítulo 14, y vamos a leer Efesios 3, mejor dicho, versos 14 al 21, dicen lo siguiente: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Escuche bien, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. Esa palabra actúa, es necesario que usted la subraye, porque fíjese como el poder de Dios dice que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta mucho leer esta porción de las Escrituras, porque esta oración del apóstol Pablo a favor del pueblo de Dios es para que el Espíritu Santo guíe a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, o sea, a usted y a mí, a conocer, escuchen bien, a conocer plenamente el amor de Cristo. Y este amor sea en donde estemos cimentados. Sí, esta palabra cimentado significa estar pulidos, ser pulidos como el oro. A través de la práctica del amor, usted y yo vamos siendo pulidos como el oro y limpiados de todo orgullo. Así que la palabra cimentados implica ser pulidos, ser trabajados para poder entonces ser limpiados de todo orgullo y poder entonces manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Es necesario, amada iglesia, que estemos cimentados en Cristo Jesús. Que sea Él que trabaje con nosotros. Que sea Él limpiándonos de todo orgullo y ayudándonos por su Espíritu Santo, amada iglesia, a manifestar el amor de Dios. A manifestar ese amor con el cual hemos sido amados, pero que dice la palabra que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero si tenemos problemas, amados hermanos, para amar, es porque puede que este amor no se haya revelado en el corazón. Pero ese es el clamor de Pablo, del apóstol Pablo a Dios, que se revele ese amor en nuestras vidas y que lo podamos practicar con el mundo que nos rodea, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Por lo cual, amados, ¿se interesa usted por ser lleno del amor de Cristo? ¿Es algo a lo cual usted se interesa en su vida como cristiano? ¿Ser lleno de esa plenitud del amor de Cristo? ¿Se interesa usted por esa llenura del amor de Cristo en su vida?
El Espíritu de Dios siempre va a apuntar a Cristo. Y hacia Él es que nos dirige el Espíritu Santo. A hacer lo correcto. Y a mí me parece, amado hermano, amada iglesia, que está aquí presente, que hay una idea errada en la cultura de la palabra correcto. Yo no sé usted, pero yo he escuchado personas que esa palabra le crea problemas, hacer lo correcto. Muchas personas han llegado a tener resistencia a la palabra correcto, a lo que esta palabra o término implica de manera práctica. Se han resistido a hacer lo correcto por el hecho, amados hermanos, de que han llegado a pensar que hacer lo correcto es difícil. Pero por el hecho de que hacer lo correcto sea difícil, no implica que sea malo. Lo que ocurre es que a nuestra humanidad caída se le hace más llevadero hacer las cosas fáciles. Entonces, hacer lo correcto suele ser difícil, pero no es que es malo. Es que nuestra humanidad caída se ha acostumbrado a hacer las cosas fáciles y cuando nos toca el reto de hacer lo correcto, nos resulta difícil. Así que, si este es el problema, que hallamos difícil hacer lo correcto o pensamos que es malo, el problema entonces es serio, porque el problema es que no queremos pagar el precio de negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Porque hacer lo correcto es eso, negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. La palabra haya en vosotros está en un imperativo, según leímos en Filipenses capítulo 2. O sea, es una ordenanza a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué si hay una orden de un tribunal o su jefe o su jefa le da una instrucción, se acata o se responde a ella de manera casi inmediata? Porque de lo contrario, entonces se estaría expuesto a un desacato o, si es en el plano laboral, a perder el empleo. Pero cuando se trata de obedecer a Dios, de la responsabilidad que Él nos otorga, amados hermanos, de vivir en función por su palabra, comienzan las quejas o comienzan los peros o la indiferencia. ¿Por qué puedo ser dirigente para responder a las leyes o las autoridades terrenales, pero me cuesta trabajo seguir la instrucción o dirección de Dios a mi vida? Entonces, puedo respetar la autoridad terrenal y es una ordenanza de Dios, pero ¿qué respeto o reverencia le tenemos entonces a la palabra de Dios? La fe en Dios, amados hermanos, no puede ser fingida, sino respetada y honrada. Jesús le dijo al Padre, no, en uno de los momentos más difíciles de Jesús, para Jesús hacer lo correcto, era lo correcto, no era difícil, era lo correcto. Así que en un momento difícil de la vida de Jesús, Él le dice al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras, amados hermanos, muestran con mucha claridad la reverencia, el respeto reverente que el Hijo le tenía al Padre. Pero también refleja su sometimiento, su obediencia y su humildad, la cual Jesús nos modela a usted y a mí en su relación con Dios Padre. Y este es el sentir que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le hace referencia al creyente para que lo practique, el mismo sentir que hubo en Cristo. Y en todo momento sea Dios glorificado y el yo sea humillado. El Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.
Esto es esencial que nosotros lo tengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque el hecho de vivir y guardar una relación con Dios de una manera saludable es por la gracia y misericordia de Dios. Es porque así Dios lo ha permitido en nuestra vida. Así que no es motivo de gloriarnos por nuestra vida y relación con Dios, sino es motivo de dar siempre gloria al Padre por habernos rescatado de nuestra condición de pecado. Amados hermanos, es necesario evaluar qué es lo que estamos amando de Cristo. Lo que Él nos otorgó o quién es Él. ¿Qué estamos amando de Él? ¿Lo que nos otorgó o quién es Él? La otra pregunta que le pudiera hacer para su reflexión. ¿Qué le lleva a usted a amar a Cristo? ¿Su sacrificio en la cruz? Si es sí, su respuesta lo puedo entender. Pero el sacrificio de Jesucristo en la cruz por los pecados de los hombres es una puerta que Dios abrió para que después de haber entrado por ella, a causa del arrepentimiento, conocer, relacionarnos, tener intimidad con Dios como Dios Padre y Dios Salvador. Así que el sacrificio en la cruz del Calvario fue la puerta que Dios abrió por medio de su Hijo para poder conocerlo a Él, para poder relacionarnos con Él y para poder tener intimidad con Él, ya que vivíamos separados a causa del pecado. Eso es lo que establece Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que Cristo es la puerta que nos da acceso a tener relación con Dios Padre. Es por eso, amado hermano, que en 1 de Corintios el apóstol Pablo afirma lo siguiente. 1 de Corintios capítulo 2, verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese debe de ser el efecto del sacrificio de Jesús en la cruz. En aquellos, amados hermanos, que hemos recibido esta gracia, que busquemos vivir e imitar la vida de aquel que nos salvó, que nos redimió, que nos amó aún sin conocerle. Es por eso que podemos comprender que la salvación en el creyente debe producir en nosotros, amados hermanos, humildad. Porque de qué yo puedo presumir si viviendo como vivía sin Dios estaba perdido y sin esperanza de vivir. Porque bien claro la Biblia establece que estaba muerto en mis delitos y pecados. Así que, ¿qué puedo yo presumir de mi vida? Si mi vida, como bien clara dice la palabra, no tenía esperanza de vida. Así que, cuando yo vengo al Señor y reconozco quién yo era y de qué Cristo me salvó, pero también que Cristo me dio como esperanza, no solamente de vida eterna, sino de una vida en esta tierra saludable. Entonces, eso tiene como efecto humildad en el corazón del creyente. Ahora entiendo más claro a Jesús cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará. Porque la obediencia, aunque sabemos que es por medio de la gracia de Dios, es una clara evidencia de humildad. Lo que evidencia un alma arrepentida del pecado. La humildad caracteriza a un alma que se ha arrepentido del pecado. Porque un alma que verdaderamente se ha arrepentido del pecado y ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y ha puesto toda su fe y confianza, reconoce que su orgullo y ego han sido su mayor fracaso. Por lo cual ahora su corazón se abre a la humildad, porque de esta manera es que puede vencer al pecado que lo marcó y que lo lastimó a causa de la obediencia a la palabra de Dios.
Así que cuando la persona verdaderamente se ha arrepentido, reconoce que es necesario seguir a Cristo en total sumisión y obediencia a su palabra como herramienta para poder vencer al pecado y al maligno. Conocemos a Jesús por el sacrificio que hizo en la cruz, pero le conocemos en su esencia. Hemos podido tener la experiencia de conocer a Jesús en su esencia, que es su humildad. La palabra de Dios dice de Jesús que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice la Biblia, y muerte de cruz. Usted ve, amado hermano, que una de las características de la humildad es la obediencia. Sabemos que conforme a nuestra humanidad caída, todos llevamos una condición de orgullo. Pero este grave pecado, amado hermano, ha invadido la iglesia. Se ha intrometido en la vida del creyente. Cuando Cristo nos modeló a usted y a mí, todo lo contrario. En todo su camino, Cristo ocupó un lugar de humillación. Nació en un pesebre rodeado de animales y de gente sencilla, de pastores de ovejas. Lavó los pies de sus discípulos. Toleró la arrogancia de los fariseos. Fue maltratado, golpeado, escupido. Dice que ni aún tuvo una almohada para poder recostar su cabeza. Fue al Calvario y tomó el lugar más bajo que se puede considerar en la tierra. Tomó el lugar del pecador y llevó sobre él nuestras cargas, librándonos de la miseria en que vivimos, y por su preciosa sangre fuimos limpiados de nuestros pecados. ¿Cómo puede un creyente dar lugar al orgullo o a la soberbia, deliberadamente o intencionalmente, con un juicio claro de quién es Cristo? Por eso hice la pregunta: si usted conoce a Jesucristo por lo que hizo en la cruz, pero si lo conoce en su esencia. Porque si usted tiene un juicio claro de quién es Jesucristo y cómo vivió en esta tierra, en su corazón no habría lugar para el orgullo, siendo usted un seguidor de él. Por su humillación, Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Dios lo honró a causa de su humildad. Si Dios exalta la humildad, ¿no cree usted que aborrece la soberbia y el orgullo? Veamos lo que dice Levítico 26, capítulo 19, verso 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Pedro era caracterizado por su tenacidad y obstinación e impulsividad, lo que infiere ser un hombre impulsado por su errado concepto de sí mismo. Por lo cual podríamos comprender que Pedro era un hombre dominado por el orgullo. Pero fíjense que luego de tener una experiencia amarga consigo mismo, después de negar a Jesús, aprendió del modelo por excelencia. Aprendió del maestro, de Jesucristo, quien dijo, conforme dice Mateo 11:29, la parte B, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Pedro aprendió a tal punto que por el Espíritu Santo expone en su epístola lo siguiente. Leamos Primera de Pedro, capítulo 5, el verso número 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que vimos la transformación de Pedro cuando reconoció que para poder seguir a Jesús es necesario la humillación. Amados hermanos, espero que este mensaje les haya edificado y les haya bendecido en el amor del Señor. Oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, te damos gloria y honra. Te queremos pedir perdón, porque cuando nos exponemos a la verdad de tu palabra, somos confrontados por ella. Perdónanos, Dios, por manifestar el orgullo cuando somos llamados a la humillación. Cuando somos llamados a negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Permite, Padre, que seamos cimentados en el amor, seamos pulidos por el amor y podamos practicar para la gloria y honra de tu nombre la vida de humildad que Cristo nos modeló. Ayúdanos, Dios, por el Espíritu Santo, el cual tú nos has dado para guiarnos a Cristo. Por Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.